Hola a todos, bienvenido a un capítulo más de Conversando con Nero. Gracias por estar aquí una vez más, donde exploraremos temas que nos hacen pensar, cuestionar y crecer. Hoy tenemos un contenido especial que no te puedes perder, así que quédate hasta el final y no olvides suscribirte para seguir compartiendo junto a este viaje de ideas y aprendizaje. Comencemos. Bueno, el día de hoy tenemos una invitada especial. Tenemos a Bielsa Gómez, especialista en proyectos de ciberseguridad y transformación digital. Impulso la protección, optimización de negocios mediante tecnología, seguridad, desarrollo de habilidades y mejoras de proceso. Se destaca en ayudar a las empresas a proteger y transformar digitalmente su negocio mediante soluciones integrales que combinan la ciberseguridad, la tecnología y el desarrollo de habilidades de poder optimizando procesos y asegurando equipos resilientes que fomentan tanto la productividad como el bienestar. Es mentora, es escritora, es conferencista y es especialista en transformación digital, ciberseguridad y habilidades con más de 18 años de experiencia en su profesión. Bueno, ahora con ustedes le presento a Bielsa. Bienvenida, Bielsa, ¿cómo estás? Hola, Nero, muchísimas gracias por la invitación. Yo encantada de poder estar esta mañana conversando con ustedes este tema tan interesante. Y bueno, así como tú me presentaste, a mí me encantaría poder presentarte porque ya tengo el honor de poder estar esta mañana conversando con una gran especialista en todos estos temas de auditoría, toda la parte de consultoría normativa. La verdad que en el SARI, wow, yo me quito el sombrero. Ella es conocedora de normativas como ISO, como PCI, como toda la parte de COVID, IT, PMI, es Scrum Master, wow, o sea, tiene un conocimiento muy amplio en esta línea. Es especialista en auditoría de sistemas, de seguridad de TI también, protección de datos, ciberseguridad, gobernanza, riesgo y además compartimos algo, lo cual es que ambas somos docentes apasionadas por todo el mundo, todo lo que es la aplicación de buenas prácticas de seguridad de la información en las empresas y en las enseñanzas, con un enfoque de gobierno corporativo y gestión de riesgo. Necesario también se dedica incrementablemente a estos campos de desarrollo de su carrera, impulsa la mejora y el crecimiento dentro de las organizaciones, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. Además, tiene un gran compromiso en seguir construyendo puentes entre personas, ideas y proyectos que buscan generar impacto positivo, por eso crea este tipo de espacios y siempre está dispuesta a abordar nuevos retos, aprender y colaborar con organizaciones e individuos que compartan la misma visión del futuro más ético, eficiente y colaborativo. Muchísimas gracias por la invitación. Es para mí un honor poder estar en este conversatorio contigo esta mañana. Gracias, Bielsa, gracias. Oye, Bielsa, aquí viendo el tema, la inteligencia artificial, un nuevo hacker silencioso que ya vive entre nosotros. Me quedó así sonando el tema. Me gustaría que me hablaras un poco. ¿Por qué ese nombre? Cuéntame un poco. Bueno, la realidad es que muchas veces cuando adoptamos una nueva tecnología, la adoptamos por moda. Empezamos a utilizarla. Lo mismo pasó cuando empezaron los dispositivos IoT, todos esos dispositivos de conectividad dentro de nuestros hogares. Yo me acuerdo de conocidos míos que les mandaban mensajes por correo a la lavadora para que la lavadora se les activara antes mientras llegaban a la casa. Imagínense en esto. Y empezamos a utilizar la tecnología, que de verdad que nos ayuda muchísimo, pero sin entender que detrás del uso de esta tecnología existen riesgos. Y por eso este título, el nuevo hacker silencioso que ya vive entre nosotros, porque hoy día utilizamos herramientas como ChatGPT y otros tipos de herramientas como Copilot, Gemini, entre otras, sin entender que detrás del uso de esta tecnología existen riesgos. Y esos riesgos son ese nuevo hacker silencioso. La tecnología se puede utilizar, obviamente, para muchas cosas positivas, pero también se utiliza para cosas negativas y es necesario comprender los riesgos del uso de estas nuevas tecnologías. No tan nuevas tecnologías, porque realmente ya tienen tiempito, pero ahora vamos a decir que es que se pusieron de moda desde hace un par de años. Así es, son las que están ahora en tendencia.
Sí, bueno, hablando un poco de la breve historia de la inteligencia artificial y su presencia actual en la vida diaria, en la actualidad la inteligencia artificial se ha convertido en una de las tecnologías más utilizadas en diferentes campos, mejorando la eficiencia, precisión y creatividad a los seres humanos. Su capacidad para procesar una gran cantidad de datos y efectuar tareas de manera autónoma han revolucionado la manera en que interactuamos con la tecnología. La inteligencia artificial es un campo de la informática que permite que las computadoras, mediante la creación de algoritmos y sistemas especializados, puedan realizar una serie de funciones para imitar la manera en que los seres humanos aprenden e incluso razonan. Esto quiere decir que la inteligencia artificial no busca reemplazar a los seres humanos, sino servir de apoyo al desarrollo de sus capacidades y mejora en el desempeño de la experiencia de los usuarios. Eh, Ciertamente, ¿no? Cómo nos ha ayudado la inteligencia artificial y en estos tiempos cómo la estamos usando. Hoy usamos la inteligencia artificial a diario y a veces sin saberlo. ¿Qué opinas de esa parte, Bielsa? ¿Crees que somos conscientes cuando utilizamos la inteligencia artificial? Bueno, la realidad es que la inteligencia artificial veníamos utilizándola hace muchos años, todavía cuando no estaba de moda ChatGPT, Gemini, Copilot, ninguna de estas herramientas. Hace muchos años ya se estaba utilizando Amazon para las compras. Y Amazon tiene Machine Learning y otros tipos de inteligencia artificial dentro de su esquema de e-commerce. Ya teníamos rato utilizando Netflix antes de que ChatGPT fuera moda. Y Netflix también, en toda esa parte de recomendaciones que nos brinda, utiliza también inteligencia artificial. Entonces, sí, es una realidad de que ya veníamos utilizando la IA a diario sin saberlo o sin darnos cuenta. Muchos utilizamos Alexa, utilizamos este tipo de chatbots. Es decir, ya formaba parte de nuestra vida desde antes de pandemia, desde hace mucho ratito atrás. Pero ahora es que somos más conscientes en nuestros hogares de los términos o de ese uso adicional que se le puede dar a la inteligencia artificial en nuestro uso diario, más allá de una compra en línea, más allá de poder ver nuestros dramas favoritos. Pero sí, muchos la usan sin saber o tener el conocimiento exacto de su uso, de su funcionalidad y lo que hablábamos hace un rato de los riesgos. Así es. Y la inteligencia generativa, el término de inteligencia generativa. ¿Qué opinas sobre este término? Bueno, lo primero es comprender los conceptos. Pues la inteligencia artificial generativa, que es el new concept, o sea, se utiliza ahora para todo es inteligencia artificial generativa. Antes hablábamos más de machine learning y de otros campos de la inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial generativa es eso, es un campo específico de la inteligencia artificial que lo que hace es crear contenido nuevo a partir de textos, imágenes, a partir de otros contextos. Lo que hace la inteligencia artificial generativa es que en vez de que solo analiza o clasifica la información existente, crea contenido nuevo o mejora ese contenido. Y se llama generativa porque nos permite crear ese contenido nuevo, que ese contenido puede ser texto, pueden ser imágenes, incluso música, videos. Los programadores hoy día la están utilizando muchísimo. Además, también otros tipos de datos. Es decir, ¿qué hace la inteligencia artificial generativa? Crea contenido original o contenido a partir de patrones aprendidos. ¿Cómo lo hace? Va aprendiendo de grandes cantidades de volúmenes de datos, lo que nosotros lo compartimos, lo que analizan diferentes fuentes, y basado en eso produce un resultado. Y ese resultado imita estos datos o crea algo completamente nuevo. Ejemplo, yo creo que ya todos están acostumbrados en su caso a utilizar ChatGPT. ChatGPT nos ayuda a crear artículos. Nosotros lo utilizamos bastante para crear artículos, nuevos blogs. En la parte del marketing se utiliza mucho. También, si tenemos una duda sobre un tema, podemos buscar la duda en ese tema. En estos días le decía a una conocida mía que yo llego, me hice un examen médico, se lo subí, le dije, interprétame este examen porque me faltaba un par de días para poder atenderme con el doctor.
me interpretó los exámenes, oye, mira qué bien, está muy en la línea con lo que después me dijo el doctor, o sea, es impresionante cómo puede analizar ese tipo de datos. También hay otro tipo que generan imágenes, de hecho ya ChatGPT también te permite generar imágenes, pero hay otras como Midjourney o Dalí que también ya venían desde hace mucho tiempo generando estas imágenes. Para la música está Aiva, que compone música original, está pues, el mismo ChatGPT o Copilot para poder programar. Y como te menciono, pues tiene muchísimas aplicaciones en el marco de marketing, en los diseños de productos, en automatizaciones, en la educación personalizada también por el esquema de cómo puede ir aprendiendo de los patrones educativos y brindando diversos contenidos a los estudiantes. También se está utilizando mucho en la parte de entretenimiento, pero aquí también hay un tema, hay riesgos asociados, riesgos como la desinformación. Puede generar contenido que es falso, pero que parece muy realista. Esto pasa mucho y se los digo a los estudiantes. Los estudiantes generan contenido, no analizan la fuente específica porque hay que analizar esa fuente, presentan un trabajo y cuando se analiza el trabajo, parte del contenido no es realista. Porque no me quiero meter mucho en tecnicismo, pero pueden haber los llamados shadows o esta información el GPT puede tener alucinaciones y brindarte una información que no es adecuada. Yo recuerdo hace un par de años que yo le pregunté quién era yo y me brindó cierto contenido y entre esos contenidos decía que yo había hablado en la ONU, cosa que no lo he hecho todavía, que estaba dentro de un top 10 de mujeres en temas de negocio, que todavía no estoy, espero llegar algún día. Vamos a decir que me dio como mi plan de ruta futura, pero eran cosas que no eran realistas para ese contexto o momento, entonces hay que tener mucho cuidado. Otra cosa es la delgada línea a nivel de los derechos de autor. ¿Quién es el dueño del contenido que fue creado producto de el uso de esa IA? Y está obviamente la ética, pues es utilizada por usuarios maliciosos o para sesgar datos también. Entonces hay que tener mucho cuidado con el uso que se le da y sobre todo, a mí lo que más me preocupa es la desinformación, porque sí, puede generar contenido falso, hay noticias falsas en el mundo del Internet y parte del contenido que utiliza GPT está en la red. Es decir, el contenido que está utilizando para analizarlo en ese momento es falso, obviamente la respuesta que te va a dar es falsa. Por eso nosotros tenemos que hacer un análisis consensuado de esa información. Sí. ¿Y sabías que la inteligencia artificial puede escribir mensajes falsos que parecen escritos por humanos? Sí. Y eso, la inteligencia artificial y sobre todo la generativa se ha convertido en un riesgo del mundo del cibercrimen. Realmente está siendo una herramienta muy, muy utilizada por el cibercrimen en diferentes contextos. Está siendo utilizada para crear correos en donde toma la información como si fuera la misma persona o la misma entidad. Por ejemplo, antes de empezar esto, hablábamos de empezar este conversatorio de Sara y yo estábamos conversando de algunos casos que han pasado en algunos bancos, de hecho bancos aquí cercanos en Panamá, todavía no conozco en Panamá un caso, pero bancos aquí de la región ya han tenido estafas por correos en donde se están haciendo pasar por el CEO de la empresa, por un gerente, un C-level, y mandan estos correos que parecen, o sea, utilizan la inteligencia artificial generativa para que la misma analice el patrón de escritura de esta persona, de este gerente, y mande ese contexto a las personas como a un gerente de finanzas, a una persona que tiene que hacer un trabajo de esta línea para que la persona mande o realice una acción como enviar o hacer una transferencia. Aparte, también están viendo muchos temas de bots en redes sociales, que están manipulación pública con información falsa, que tú la lees, o sea, se trata de analizar y realmente parece real, pero no es una manipulación haciendo uso de inteligencia artificial. Y no solamente está la parte escrita, sino también la parte de los deepfakes. Creo que ya pasó el año, hubo un ataque en Asia bastante grande, en donde haciendo uso de inteligencia artificial, haciendo clonación de
rostro y de voz, manipularon a un colaborador de una institución financiera para que hiciera una transferencia millonaria. Aquí lo que más hay que prestarle atención es a cómo poder ir detectando estas señales de si el mensaje fue o no generado por IA. Y ahí, por ejemplo, una de las cosas es analizar que si tiene demasiada perfección el texto o es demasiado correcto, muy ordenado, cero errores gramaticales o horrores gramaticales, que ni, o sea, hasta la comita donde debe ir exacto, ahí ya hay algo, hay que analizar eso. O sea, si es demasiado perfecto o si le falta personalidad o le falta matices emocionales, lo más probable eso es IA. Otra cosa que pasa mucho con ella es que repite bastantes ideas. Vas a ver que viene un contexto de frase en un lado y después vas a ver una oración muy similar al contexto de frase, algo que sería innecesario porque no es la forma como un humano normalmente habla. Esa repetición de ideas también es una manera de distinguirlo. Faltas de detalles como anécdotas personales. Si viste acá estamos hablando y yo metimos anécdotas de algo que conocimos o anécdotas de algo que nos ha sucedido. Normalmente los humanos hacemos eso cuando estamos compartiendo información, metemos anécdotas personales, opiniones, o tenemos esa emoción concreta en algún tema. La IA y sobre todo la generativa es genérica y es más impersonal. Otra cosa también es respuestas demasiado balanceadas, es decir, que son muy respetuosas, por decirlo así, o sea, suelen no ser polémicas. Normalmente ofrecen ambas caras de los argumentos, la parte que no, con la que en teoría no estoy de acuerdo y la parte en la que estoy de acuerdo, pero no tengo una posición fuerte de un lado o en el otro. Y esto significa que viendo estos pequeños detalles vamos a ver esas pequeñas inconsistencias dentro del contexto y sobre todo porque vamos a ver un ritmo en la escritura que prácticamente no varía. Acá que yo les recomiendo que tomen un par de cursos a nivel de comunicación crítica, escrita, comunicación crítica, para ver esa parte de los sesgos o cómo normalmente las personas pues escribimos. Normalmente el humano varía el ritmo. Usamos frases muy largas, a veces cortas, y vamos cambiando de tono a nivel de nuestra escritura y a nivel de cómo nosotros conversamos. Normalmente la IA tiene un tono mucho más plano, mucho más monótono, tanto en la escritura como cuando es deepfake, también en la manera como brinda la información. Los videos lo pueden notar también. Entonces, podemos analizar esto viendo esas contradicciones dentro de la información que nos presenta. Y cuando estamos utilizando algún tipo de herramienta como un ChatGPT, si vemos que la información que nos está brindando es demasiado, que no le vemos ni un factor extraño tal, para poder identificar si lo que nos está brindando es realmente real, podemos usar preguntas contradictorias. Otra cosa es pedirle la fuente, ¿de dónde me estás dando esta fuente? Dame fuente legítima, para poder que lo que nos está brindando sea algo pues realista. Excelente. Sí, es importante tener como esa claridad, ¿no? De cómo distinguir entre lo humano y lo generado por la inteligencia artificial, ¿no? Esos indicadores como el tono plano, repeticiones, falta de contexto emocional. De igual manera hay herramientas actualmente para la detección, ¿no? Si esa información viene de inteligencia artificial. Por lo menos en la universidad usamos algunas herramientas que nos permiten validar que esa información que nos están entregando los estudiantes, para que lo sepan, que creo que muchos no lo saben, pero sí tenemos manera de validarlo, ¿no? Y saber si en efecto lo que nos están entregando es desarrollado por ustedes o es por la inteligencia artificial. Y es importante mencionar que hasta expertos se han logrado equivocar con la información que genera la inteligencia artificial. Así que tener en cuenta, si no sabemos de quién está detrás de estos mensajes, cómo decidimos confiar en esa información. Entonces, tener como que siempre esa duda, ¿no? De que si esa información es generada por la inteligencia artificial o generada por un ser humano. Ahora, Bielsa, pregunta, ¿qué pasa si una inteligencia artificial imita tu voz o tu cara? ¿Lo has Bueno, pensado alguna vez? ¿Lo has considerado?
Bueno, yo te soy honesta, yo siempre digo, bueno, yo estoy así, puedo estar así a que me clonen, porque yo tengo contenido de videos en redes sociales, en mi canal de YouTube, fotos que aparecen en diferentes medios, y no es porque sea artista, tú también de Xare lo tienes, sino porque somos speaker. Y al ser speaker, pues compartimos ese tipo de contenido, este tipo de contenido que está aquí ahorita mismo. Es decir, que esto que ustedes están viendo allá, un cibercriminal lo puede tomar, igual que mi voz, y puede hacer un deepfake. ¿Y qué es un deepfake? Pues un video, audio o una imagen totalmente falsa que es generada por inteligencia artificial, donde uno parece ser el man de la foto, como decimos en buen panameño, y que tú estás diciendo o haciendo algo, pero no eres esa persona. El contenido es muy realista. Se lo utilizan muchísimo para los artistas. De hecho, hay un canal en donde sale Keanu Reeves supuestamente haciendo ciertas cosas, bailando, cantando y demás. Muchas personas, de hecho, creen que es real, pero es un actor que no es para nada Keanu Reeves. Imagínense en esto. Entonces, hay que tener cuidado con esa información, con esos videos, con esas imágenes que nos llega o que se comparten. Les conté al principio, pues, hace un rato, el ataque que pasó en este banco en Asia, producto de un deepfake, era la voz de la persona, era la imagen de la persona, porque claro, toma la biometría haciendo uso de diferentes técnicas. Hace años atrás, para poder hacer esto, necesitabas una cantidad de recursos muy grande para hacerlo, pero hoy, producto de la IA generativa y de varios instrumentos y diversas herramientas, pues es más sencillo hacerlo. Y hay mucho contenido pues de nosotros a nivel de redes sociales, a nivel de video. Hoy compartimos más, estamos más hiperconectados, entonces sí estamos más sujetos a poder a tener este tipo de riesgo en nuestro día a día. Entonces tenemos que tener cuidado cuando vemos ese contenido de analizarlo. Y existen diferentes patrones que nos permiten darnos cuenta de esto. Ciertos rasgos a nivel de la parte facial, temas de sombras en el rostro. Antes una de las cosas más complejas de imitar eran las manos, ya hoy día no es tan así, pero sí hay maneras de analizar, sobre todo lo que hablamos a nivel del contexto, lo que dice. Es necesario analizar esto. ¿Y qué puede pasar si esto sucede? Pues ya vimos acá que hubo una suplantación de identidad de un CEO, y producto de esa suplantación de identidad de esta persona, pues hubo una extorsión en donde hubo una persona, o sea, hizo una transferencia millonaria. ¿Qué otra cosa puede pasar cuando esto ocurre? Pérdida de confianza, cuando empieza a haber mucho contenido de una persona hablando cosas que pueden dañar su reputación. Entonces hay una pérdida de confianza hacia esa persona producto de este tema. Pues también puede haber chantaje, porque algo que ha pasado, de hecho hubo un caso, me parece que fue en Estados Unidos, bastante comprometido en este caso, en donde vieron una persona que era amigo imagínense, un amigo de ustedes, cercano, crea videos comprometedores de una de sus amigas. Y estos videos los sube a páginas pornográficas con el rostro de la joven. Imagínense esto. O sea, esto llegó a términos legales, ahí se descubrió de dónde venía el caso. Cuando se enteran de que es un amigo cercano, imagínense el shock de esto. Pero son cosas que están pasando a nivel internacional, que pudiesen estar pasando en Panamá. Todavía no conozco casos específicos de esta línea acá, pero ya esto está sucediendo y hay que empezar a prestar atención y sobre todo empezar a conocer cómo está nuestra identidad en línea y cómo está nuestra reputación en línea. Yo siempre le digo a los estudiantes cuando dicto las capacitaciones, ya se buscaron en Google, ya se buscaron en ChatGPT. Pregúntenle qué hay de ustedes, qué se comparte de ustedes, para ustedes poder tener una trazabilidad. Existen herramientas como Reputology que permiten entender cómo está la reputación de una persona. De hecho, hoy día estas herramientas son muy utilizadas para la parte de contratación. Las empresas en sus departamentos de gestión humana utilizan este tipo de herramientas para poder entender qué se comparte de esta persona y qué comparte de esta persona. E incluso en otros países, cuando encuentran contenido creado por una persona y que esa persona tiene contenido llamado contenido de odio, se le puede incluso no permitir subirse a un avión.
Entonces hay que analizar realmente si ese contenido que se está compartiendo es tuyo o alguien se está haciendo pasar por ti. Entonces hay que tener cuidado con esto, porque pues existen múltiples decisiones que pueden ser manipuladas por la inteligencia artificial, como esa decisión de hacer esa transferencia. Los humanos tendemos a confiar mucho lo que escuchamos, lo que veo, el chat que me llegó, el WhatsApp que me llegó. Entonces necesitamos empezar a tener más pensamiento crítico, a dejar que nos llegue un WhatsApp y empezar a compartirlo de una vez, analice esa información que le está llegando, sea un poco más escéptico con los audios, con los mensajes, incluso si parecen de alguien muy conocido, analice un poquito más de dónde viene esta información. Así es, así es. ¿Cómo reaccionarías, Bielsa, si recibes una videollamada con tu rostro diciendo algo que nunca dijiste? ¿Alguna vez lo has pensado? Puede Pues pasar, puede puede pasar. pasar, totalmente, puede pasar. De hecho, hace un par de años a mí me hicieron una cuenta falsa. Alguien empezó, pues, no sé, me hizo una cuenta falsa, empezó, eso fue en pandemia, empezó a compartir contenido como si fuera yo, no hizo video, me imagino que no tenía la capacidad de herramientas para hacer eso, pero empezó a compartir contenido como si fuera yo y trayendo a personas a ofrecerles servicios. Y la verdad que cuando sucede este tipo de cosas, lo primero es entender que uno no tiene que ser eh, reactivo, sino proactivo, es entender de dónde viene la causa raíz, de una vez escribirle a las diversas redes sociales, a las diferentes fuentes, y no es algo que haces una sola vez, one time, sino que tienes que llevarle un seguimiento. Pero aquí la ventaja es que como yo trabajo en este mundo de ingeniería social, en este mundo de seguridad de la información, pues conozco cómo yo puedo llevar el esquema de reputación y que no es algo una sola vez. Utilizamos diversas herramientas para ver la trazabilidad, vimos herramientas para empezar a ir eliminando esas cosas, reportamos lo que teníamos que reportar, pero obviamente en su momento para mí fue un choque, porque yo decía que, pero ¿por qué me vienes a querer crear un perfil falso a mí? O sea, ¿qué genera con esto? Aquí obviamente lo que la persona quería hacer era monetizar haciendo uso de mi nombre, ofreciendo servicios de seguridad en Instagram, imagínate. Wow. Y esa seguridad en Instagram, ¿para qué? Para hacer secuestro de cuentas de otras personas. Entonces, ¿cómo me di cuenta? Porque yo sí tiendo a analizar mi presencia en línea, porque dicto talleres a veces de esa línea. Entonces, como dicto talleres de esa línea, normalmente trato desde en eso llevar ejemplos y en una de las capturas de ejemplo me doy cuenta que algo estaba pasando. Entonces, por eso yo les invito, analice su reputación, su identidad en línea, si algo está pasando. Porque cualquiera, no importa que estés en el medio o no, si eres famoso o no, si tienes cierta reputación o no, puede ser sujeto a una suplantación de identidad, a temas diversos en donde se puede hacer uso de IA generativa o no, simplemente se crea un perfil para moldear la reputación que puedas tener. Entonces hay que tener cuidado con esto, hoy más que nunca. Así es, así es. ¿Y qué tipo de decisiones podrían ser manipuladas con la inteligencia artificial? Pues las compras son de lo más que se está haciendo porque utilizamos la inteligencia artificial para hacer campañas de marketing. De lo primero que se le pide a la IA es que haga un contexto a nivel de el tipo de consumidor. Se le brinda a la IA a la buyer persona, o sea, el cliente ideal al cual yo le quiero brindar un mensaje. Y basada en diferentes datos, como por ejemplo la geolocalización, los hábitos de la persona, sesgos, decisiones de compra y demás, la IA te genera un contenido que va a ser un contenido persuasivo. ¿Para qué? Para hacer que esa persona compre y tenga ese consumo. Entonces, sí, decisiones que pueden ser manipuladas en las compras y consumo, producto de que se está utilizando para toda la parte de lo que es marketing. En las opiniones, todo lo que es la parte de las opiniones sociales, se están creando bots que empiezan a inundar los medios sociales, Twitter, comentarios en websites y un montón de noticias falsas para cambiar la manipulación pública, para que la gente empiece a reforzar una creencia
y pasaba, no me voy a meter ahorita en contexto Panamá, porque ahorita Panamá tú sabes que tiene un contexto bien complejo, pero vamos a irnos año 2020, contexto pandemia. Estaban las personas pro vacuna y las personas no pro vacuna. Hubo uso, se generaron muchas noticias falsas producto de eso. Y se creó un término que se está utilizando mucho, que es el término infodemia, en donde la información se convirtió en una pandemia, porque no sabías qué era verdad y qué no. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con esas opiniones políticas, opiniones sociales, opiniones públicas, porque algunas pueden estar siendo manipuladas y haciendo uso de la inteligencia artificial. ¿Qué otro tipo de cosas están pasando? Se están utilizando mucho este tipo de herramientas para las aplicaciones de cita, para los sistemas de recomendación. ¿Para qué? Para influir en qué es lo que te gusta, con quién hablas, a quién ignoras. Entonces, en las relaciones también se está manipulando de las decisiones, incluso en las recomendaciones de productos como medicamentos, en las dietas, en las rutinas. Los apps de bienestar le están haciendo mucho uso a esto, pero algunos de estos apps no tienen evidencia o evaluación científica sólida. Entonces hay que tener cuidado con esas apps que estamos descargando. En las decisiones financieras también nos está manipulando por ese montón de ofertas de crédito diseñado para usted. Entonces aquí hay que tener muchísimo cuidado con los sesgos. Incluso en la identidad nuestra propia. ¿Por qué? Porque ahora para todo tenemos filtros. ¿Verdad? No quiero salir aquí si no me tenía un filtro, porque no, mentira, no tenemos filtro acá. Somos No, guapas en el sentido, muy ¿verdad? natural. Pero sí, está pasando mucho ese tema de identidad, donde se está haciendo uso de la IA para eso. Y esto está manipulando, distorsionando en cómo percibes, cómo te percibes, cómo percibes tu imagen. Y sobre todo, a mí me preocupa esto por los más jóvenes, porque al ponerte ese montón de filtros, o sea, realmente, ¿cómo estás percibiendo tu valor, tu imagen como tal? Entonces tenemos que tener cuidado con el uso, pero sí, la IA está, o sea, nos está manipulando de muchas formas. Y tenemos que prestar atención a nuestros patrones emocionales, sobre todo. Porque la IA lo está entendiendo, la IA está viendo cómo nosotros nos estamos mostrando, cuáles son las decisiones. De hecho, si tú le preguntas a una IA que analice tus patrones de comportamiento, incluso hoy día te lo puede hacer. Entonces hay que tener cuidado con esa información que estamos brindando o que estamos mostrando. Tener cuidado con eso que compartimos en una IA. Si no tienes una IA de pago, cuidado con lo que le estás brindando a esa IA de no pago, porque cuando algo es gratis, tu información es el pago. Entonces tengan cuidado con eso. Pero sí, hay que tener muchísimo cuidado con los tipos de decisiones, sobre todo porque hoy día muchas empresas la están utilizando y la estamos utilizando para optimizar nuestras campañas de marketing, para provocar emociones, ya sea deseo, ira, entre otras, porque eso mantiene conectado a las personas. Pero eso también moldea pensamientos y moldea decisiones sin que se den cuenta. Entonces es necesario empezar a prestar atención y tener más pensamiento crítico, porque así como puede ser usada para temas positivos, marketing, por llamarlo así, puede ser utilizada para otro contexto. Entonces hay que tener cuidado. Así es, así es. Así que bueno, bajo esa misma línea, ¿qué podemos hacer como ciudadanos, como padres, como líderes ante todos estos riesgos? Bueno, yo creo que en todas las áreas definitivamente una de las cosas es educarnos. La alfabetización digital hoy día es más importante que nunca y necesitamos alfabetizarnos en todo lo que es el ciberespacio. Por eso comunidades a las cuales pertenezco, como la comunidad Hoyo, son tan fuertes y son tan valiosas, porque esa alfabetización que está haciendo la comunidad Revertad está cambiando vidas por medio del conocimiento a nivel de lo que es ciberseguridad. También tenemos que cuestionar lo que hemos venido hablando durante todo el conversatorio. Tenemos que cuestionarnos más sobre la información que nos llega. ¿Quién se beneficia si yo creo en esto? Hagan ese tipo de preguntas. Como les mencionaba hace un rato, si es gratis, su data es el pago. Entonces tengan cuidado con eso. Por eso es necesario proteger sus datos. Necesitan, como tienen que necesitamos alfabetizarnos más, necesitamos saber cómo crear contraseñas seguras.
Necesitamos entender las configuraciones de privacidad de las diferentes aplicaciones que utilizamos, los términos y condiciones. Yo siempre les pregunto, ¿conocen los términos y condiciones de ChatGPT? ¿Conocen los términos y condiciones de Google, de Instagram, de Facebook? Y la mayoría de las caras es como signo de interrogación. Entonces necesitamos empezar a leer los términos y condiciones, a saber qué se está haciendo con nuestros datos, para qué lo utilizan. Minimizar la huella digital lo más que pueda y tener una huella digital que sea sólida y que sea difícil de manipular. Obviamente, exigir transparencia en qué se está aplicando la inteligencia artificial. Obviamente, en esto para el contexto como ciudadanos, necesitamos empezar a pedir que se exija y se cuide más nuestros derechos, la ley de protección de datos, la ley 81. Todavía hay empresas que tú llegues, te siguen pidiendo cédula o te siguen pidiendo información que no tienes por qué brindarla. Entonces es necesario también que los ciudadanos conozcan más de que existen leyes que los protegen, que nos protegen. Si vamos al ámbito como padres, yo no soy madre, pero sí soy tía, Nelsari sí es madre, necesitamos como padres también enseñarle pensamiento crítico a nuestros niños, a que empiecen a discernir qué es real, qué es no real, y lo que buscan lograr los cibercriminales al momento de adquirir nuestros datos. Es necesario supervisar el uso de tecnología, entender qué apps están utilizando nuestros niños y por qué las están utilizando, cuál es la funcionalidad. Incluso las apps escolares, entender qué tan seguras están esas apps escolares que nos brindan las escuelas. Yo he visto casos donde esa página web de la escuela tiene N cantidad de vulnerabilidades, entonces hay que tener cuidado con esto. Como adultos también tenemos que ir moldeando el comportamiento consciente de los niños para que los niños también aprendan a discernir. Y también es necesario hablarles de emociones, del tema de la ingeniería social, porque la ingeniería social va más allá de la tecnología. Es el arte de la manipulación, y en ese arte de la manipulación, herramientas como Roblox, aplicaciones como Roblox, están siendo utilizadas para esto. Un espacio que en teoría que es para que el niño juegue, se entretenga, se está convirtiendo en un área no segura. Entonces es necesario explicarle esto a los niños. Y obviamente, pues como líderes, como empresarios, como personas educadores, que ambas somos, pues necesitamos empezar a formar más a esos estudiantes, a que sean más conscientes del uso y la repercusión de la IA, de la ciberseguridad, a promover más la ética digital, porque se necesita fomentar más esa cultura de diálogo a nivel de la ética digital, y apoyar todas las iniciativas de regulación que tengan que ver con la inteligencia artificial, porque necesitamos estar protegidos. Necesitamos tener esa protección del uso ilimitado y no debido de la inteligencia artificial, de ese uso en donde nuestros derechos de autor, por ejemplo, estén violentados. Entonces, necesitamos sobre todo más educación sobre los riesgos, porque hay iniciativas, pero todavía necesitamos cubrir mucho más aspectos. Se necesita mucha más concientización del uso positivo, pero también de todos los riesgos que implica el uso de la inteligencia artificial y de todos los riesgos que implica la seguridad de la información. Así, Eso es lo que puedo abordar en esta parte. así es. Bueno, para todos los que nos están acompañando en este espacio, tenemos un regalito. Vamos a estar enviándole lo que es una guía básica de seguridad. Si pueden, escriban en los comentarios guía y se la vamos a estar compartiendo. Eso es un regalito por su fidelidad y por habernos acompañado en este espacio. Ahora bien, estamos educando sobre los riesgos, podemos hacerlo mejor. ¿Qué opinas? ¿Cómo estamos a nivel de riesgo? ¿Estamos A ver, preparados? ¿Manejamos conceptos de riesgo? ¿Cómo estamos a nivel de empresas, de educación, empresas privadas, públicas? mira, realmente creo que lo hemos abordado bastante a nivel de riesgo. La realidad es que no, es muy poco. Estamos muchas veces educando a utilizar tecnología. Cómo usar ese prompt, cómo usar esta herramienta, cómo instalar este app. Pero no estamos utilizando algo que es importante para todos. Pensar de manera crítica. Pensar cómo esa tecnología puede impactar mi vida. ¿La necesito o no la necesito? Porque apenas sale algo, de una vez vamos todo de moda a usarlo.
aunque no lo necesitamos. Mucha gente tiene aplicaciones en el celular que pueden estar vulnerables y ni siquiera lo saben, porque al no ser del mundo de tecnología, pues no están analizando o viendo todos los SVs que han salido de aplicaciones o todas las aplicaciones en su general no lo saben, pero tienen esas aplicaciones dentro de sus dispositivos. Entonces, más que estar enseñando sobre usar tecnología, realmente es enseñar a las personas a tener pensamiento crítico del uso. ¿Por qué la uso? ¿Cómo la uso? Usarla de manera adecuada. Sí, hay cierta educación, pero la mayoría de los programas realmente están como aislados. Algunas escuelas sí lo hacen, otras no. Hay algunas campañas, pero se necesita realmente tener un sistema complejo, sistemático, que realmente toque los riesgos digitales. Y sobre todo lo que a mí más me pasa, una de las cosas que más me preocupa es la manipulación que puede traer el uso de la inteligencia artificial generativa a nivel de las noticias falsas. Entonces es necesario, por eso, todo lo que es la parte de pensamiento crítico. Cuando hablamos de riesgo, subestimamos la parte de cómo nuestro cerebro funciona. Por eso es que yo me paso dictando capacitaciones cada vez que puedo en las universidades sobre inteligencia emocional y todo lo que es la ingeniería social, porque aquí hay que conocer cómo funciona nuestra mente, cómo funcionan nuestras emociones, para nosotros poder protegernos ante este tipo de situaciones, ante las manipulaciones. Entonces es necesario también incluir más el aspecto de las emociones, de la gestión emocional dentro de la educación, dentro de los planes educativos. Y lo otro también que está pasando es que la velocidad nos está ganando. La IA, la tecnología avanza demasiado rápido y los currículos escolares se quedan básicamente obsoletos. Entonces necesitamos invertirle muchísimo más a educar sobre los riesgos, y esto es parte de lo que podemos, la pregunta dice acá, ¿qué podemos hacer mejor? Esto es parte de lo que podemos ir haciendo mejor, o sea, incluir ese pensamiento crítico en todo. O sea, las habilidades soft son vitales. Educar más sobre la parte de la emoción, porque la manipulación digital llegó para quedarse y es necesario realmente atender esto, porque todo lo que hagamos en el mundo digital puede afectarnos y eso puede crearnos repercusiones futuras. Hay un término que me gusta mucho utilizarlo, que es el término de ciberhigiene. Necesitamos realmente entender cómo está nuestra privacidad y limpiarla, nuestra huella digital, nuestro manejo de contraseñas, la detección de engaños en redes. Entonces necesitamos más ciberhigiene en todos los contextos, pero desde los niños debemos empezar a darle esa educación. Obviamente hay muchas organizaciones que están ayudando a preparar a los maestros. Esto me parece a mí genial, preparar más a los maestros, a los padres y a los líderes comunitarios para que entiendan todos esos riesgos y todo lo que puede pasar si no tenemos un conocimiento de las tecnologías, llámese IA, y de todo el tema de la tecnología a nivel del mundo del cibercrimen, del ciberdelito y al aprendizaje continuo. Crear más campañas que sean accesibles y que toquen también la parte emocional, porque muchas veces, eso es phishing, eso es ransomware. No le veo entonces la importancia porque a mí no me ha pasado. Pero cuando empezamos a contar historias reales, testimonios reales, brindar cosas que realmente cambien ese chip de las personas, hacemos que las personas se muevan. No solamente es el conocimiento, sino entender realmente el riesgo que puede repercutir esto. Y para poder enseñar riesgo es necesario que la gente entienda la repercusión y de que ya esto está pasando. No es que esto está pasando en Europa, no, esto está pasando en Latinoamérica, esto está pasando en Panamá. Y entonces, o sea, no se trata solo de enseñar a usar la inteligencia, se trata a inteligencia artificial, se trata de aprender a vivir con ella, aprender a vivir con todas estas herramientas tecnológicas, con todo este mundo del ciberespacio, de manera consciente, de manera crítica y sobre todo emocionalmente, ser emocionalmente inteligente. Entonces, eso es el resumen que les dejo. Así es. Oye, Bielsa, muchísimas gracias de verdad por todos estos aportes. Allí entonces, chicos, es importante para todos los que nos están escuchando que puedan manejar, tener esa conciencia de que sí, es muy efectivo el uso de la inteligencia artificial, pero tenemos que manejarla de manera consciente. La inteligencia artificial sigue evolucionando y expandiéndose en nuevos sectores, transformando la manera en que interactuamos con la tecnología en el mundo.
Actualmente la inteligencia artificial la usamos en la salud, con los diagnósticos médicos, análisis de imágenes médicas, desarrollo de tratamientos personalizados. Se utiliza en la finanza, en la detección de fraudes, asesoramientos financieros, automatizado, análisis predictivos del mercado, en la educación, en sistemas de tutorías inteligentes, personalización de aprendizaje, generación de contenido educativo, en el entretenimiento, en recomendaciones de películas y música, generación de contenidos creativos, videojuegos, en transporte, a través de los vehículos autónomos, automatización de rutas, gestión de tráfico, en la atención al cliente, a través de lo que es las asistencias virtuales, mejora con las experiencias de los usuarios, en la industria y manufacturera, en la automatización de procesos, mantenimientos predictivos y control de calidad. Y así, si sigo nombrando, realmente actualmente la estamos utilizando en un sinnúmero de contextos, ¿no? Sin embargo, ha demostrado ser una herramienta poderosa y versátil con aplicaciones en diversos campos, facilitando el trabajo de los seres humanos. Pero tenemos que tener en cuenta que así como ha venido para quedarse y para ayudarnos y para hacer las cosas de una manera más sencilla y rápida, tenemos que tener esa conciencia activa de los riesgos que representa y estar constantemente educándonos y tener esos cuidados de cómo la implementamos. Bueno, Bielsa, ha sido un placer para mí compartir este espacio contigo. Espero que podamos seguir compartiendo muchos otros más, llenos de mucho aprendizaje, enriquecedores para nuestra audiencia y para todas las personas que les gusta escucharnos. Bueno, es todo por hoy. Gracias a todos por acompañarnos. Gracias, un placer. Hasta luego.